María, pasé la calle, que todo la vida y no se dejan de la todo el mundo la misma, no se dejan de nadie. Me voy a hablar, a ver qué me da. En la mente lo que dejaron en casa, el corazón encollido, aguantando frío, sol, viento y agua, enjutes, morenes, vitales, matriarcales, presentes siempre en nuestra memoria. Yo no sé qué os voy a decir porque tenía algo preparado y creo que está casi todo dicho. Pero bueno, yo que nací en Tazones, yo puedo tener unos recuerdos, unos ruidos, unas voces, unos olores, unos silencios que todos en algún momento sentimos. Vimos carros con redes, les palanques, les motores cuando arranquen y por muelle les mujeres, llevando el balde con la comida antes de que amaneciera. Tazones era una vida muy difícil, en aquella época era normalmente difícil en muchos pueblos, en Tazones no era ninguna excepción. El día a día era duro, amanecía con un gallar de gaviotes, había pescado en el ribero y allí estaban ellos, ayudándoles tareas y llenándoles caixes para así salirles primeros. Tenían que ir temprano antes de que les aldeas saliera la gente para les tierras. El pueblo olía a fumo de todas las chimeneas, pues ya dejaban cociendo el puchero con agua si lo tuvieran. Yo nací en el ribero, nieta y tía de pescaderos. Siento un gran orgullo de ser descendiente de ellos. Los valores suelen ser diferentes cuando vives en una familia que tiene que trabajar duro para salir adelante. A veces pienso que todo lo malo que vivieron fue tan positivo para nosotros que lo darían por bien hechas, sobre todo los que vivieron para verlo. Nunca les sobraba tiempo, descargaban el bocarte, trabajaban en la fábrica, viven a la otra a la playa, buscaban la leña en el monte, viven al río y de noche fregaban la casa y antes de ir para la aldea ya dejaban en casa los calderos llenos con el agua. Claro está, también dejaban a los niños en la cama, y era entonces cuando se los partía el alma. Mi madre, al igual que los demás, que todos ellos, siempre decía que lo que más nos costaba era dejarnos solos, así que siempre buscaban a alguien que nos atendiera, una vecina, una niña, quien cuadrara. Mi madre, que había quedado viuda con 21 años y con un rapacín de 8 meses, y en casa solo era mi abuela la que llevaba algo para poder seguir viviendo. Mi abuela Nati, que se ganaba la vida viniendo a vender a la villa. Después cogió el relevo mi madre, porque mi abuela enfermó, mi madre se volvió a casar, tuvo 6 tíos más, y con la carga en la cabeza venía para la villa, día a día. Siempre me contaba ella que la primera vez que salió de Tazones para la villa andando, nunca venían soles, venían unos cuantos, y hasta la villa iban algunos quedando por todas las aldeas del camino. Y siempre me recordaba que el primer día que ella salió de Tazones, cuando llegaron aquí al salieron, dijo yo a los compañeros, o posáis para descansar o tiro todo el pescado en medio de la carretera, pero yo no puedo más. Luego acostumbrándose, o era lo que tenían que hacer, no había otra manera, tenían que apoyar en la economía de la casa, no había otra forma de vida y ellos eran los que tenían que sacar la casa adelante. Pero
La verdad es que, bueno, de mi madre hay mucha gente en la villa que la conoce y no tengo muchísimo que decir, tendría muchísimo que hablar. Yo con ella vine también tendría que recordar cuando venía a la plaza con ella, yo ya venía en la línea de Cabranes a ayudarla, algunos miércoles y los viernes, y ahí siempre recuerdo entrar por la puerta de la plaza cubierta, por la calle Balbín Busto y al fondo, y allá a la izquierda en el fondo estaba el pasillo de los pescaderes. Con ella estaba en mediastrines y otros tazoneres. Bueno, ya digo que de mi madre, pues todavía la semana pasada me preguntaba la señora de la villa, Nina, que ahora no hay nadie que hace centollos. Dije, yo misma, señora. Y asustábase, dije, no, porque yo de mi pequeñina mandaba a mi madre a la casa de una señora, algo, de Vicentina, con ella para quemar los maravinos, pasar los centollos. En fin, que podíamos estar hablando muchísimo tiempo, pero hoy vamos a centrarnos en Auro, que lo que tenemos como un tesoro para que ella nos cuente, y es la que me da más información, con la que paso muchas horas en el cultivo. Yo pregunto y ella contesta, ¿eh? Y así estamos muchas horas durante muchos días, casi todos los días, si yo estoy en Tazones, de seguro siempre.